Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Si es que bueno, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, Jorrito, muchas gracias por la oportunidad siempre que tenemos los lunes y los miércoles de estar en este programa hablando sobre el gobierno civil bíblico. Es una propuesta no nuestra, es una propuesta de la Biblia, una propuesta de Dios, una propuesta donde Dios dice que sí existe un sistema de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. Pues aquí estamos juntamente con nuestra querida Michelle Carreño, que no pudo estar el lunes pasado porque se había ido de fiesta. Por allá. ¿Qué Bienvenida, Michelle. inventas? ¿Qué inventas? Bueno, muy buenas tardes para todos. En verdad es un placer estar aquí. Bueno, de nuevo, un miércoles más, aunque hace tanto tiempo que no estaba. Y sí, en verdad es un placer estar aquí, más entendiendo el hecho de que todas las ideas que decimos aquí, las propuestas que hacemos acá, no son nuestras, no son de nuestro corazón, no son nuestras ideas, sino que son directamente los principios que hemos aprendido en la Biblia, que hemos aprendido directamente de Dios. Así que por eso estamos aquí y por eso nos apasiona. Y bueno, también por eso traemos un tema muy, muy especial y es el carácter de un ciudadano libre. Y pueden verlo aquí en el título. Y sí, realmente vamos a hablar de cómo debe ser esta persona y qué se necesita para que esta persona pueda de verdad disfrutar de esa libertad. Muy bien, Michelle. Ese es nuestro tema que encierra muchas cosas importantes. Dijiste algo muy clave y es que lo que tratamos al máximo en este programa de gobierno civil es de hablar de las ideas bíblicas, las ideas que Dios ha plasmado. Por supuesto, somos personas inteligentes y razonamos. Y hemos llegado a la conclusión que definitivamente lo que Dios propone es lo mejor. Esa propuesta de Dios está por encima de cualquier propuesta de cualquier filósofo, de cualquier pensador en la historia de la humanidad, cualquier persona que ha querido responder a una necesidad social, a una necesidad del individuo. Hemos llegado a la conclusión histórica que la propuesta mejor es la que viene de parte de Dios para una persona, para una familia, para una nación, para la economía, para la iglesia, para la familia, para las ciencias, para el entretenimiento, para el gobierno civil. Como hemos llegado a esa conclusión, pues lo que nosotros tratamos en este programa 2 veces a la semana es de enseñar, demostrar que sí, lo que Dios dice es real y tratamos de explicárselo a ustedes, mostrando pues ejemplos, entrevistando personas también que están practicando el gobierno civil y pues también analizando las situaciones de la sociedad presente. Este tema, Michelle, el tema de el carácter de un ciudadano libre, viene como consecuencia de lo que está ocurriendo ahora mismo con el asunto del fraude electoral. Tenemos un fraude demasiado grande en las elecciones del domingo pasado, elecciones del Congreso. Y la pregunta que me hacen a mí, personas, amigos, por los chats que tengo, es que ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cómo se puede solucionar el problema
al fraude de las elecciones que hay que hacer. Ustedes saben que en las elecciones se ponen jueces en las mesas, se ponen testigos electorales, gente que está ahí vigilando. Alrededor hay policías, hay estas cámaras que están ahí registrando todo lo que ocurre en el proceso. La gente llega y también filma algunas cosas. En fin, supuestamente hay cierta seguridad en las elecciones para que la gente pueda votar con libertad. Pero después de que pasan las elecciones, después de las 4 de la tarde, y se comienzan a mirar los cómputos y a sumar y a multiplicar, porque allí se suma, se multiplica y se divide, Michelle. En las mesas de votación se suma, se multiplica y se divide. Entonces, cuando comienzan a operar estas fórmulas matemáticas con los jurados y con los que registran los votos, se llega a la conclusión después que hay un fraude, que hay un robo. Y la gente me pregunta, ¿por qué ocurre eso? De ahí viene el tema, ¿no? El problema del robo en las elecciones y en cualquier otra área, básicamente es porque no hay un carácter de libertad. Nosotros tenemos un carácter de esclavitud. Hemos sido enseñados a delinquir. Hemos sido enseñados a salir adelante llevándonos por encima a quien se sea. Y hemos sido enseñados a ganar como sea, Michelle. Tenemos que ganar como sea. El caso es que ganes. Y eso, pues, esa filosofía se plasma y se ve en todos los círculos, en todos los círculos de referencia, las agencias, en todos los niveles. Dame tu pensamiento. Bueno, es que me parece muy curioso y más que, bueno, culturalmente se llama algo así como astucia indígena o como hay muchas formas en las que lo dicen y en verdad es ver como una y otra vez como de nuestros corazones es que sale esa corrupción. Y bueno, justamente me vienen a la mente muchas personas que he escuchado de mi entorno, de mi familia, que son personas que como tú decías, han sido educadas para aprovechar todas las oportunidades, incluso a los jóvenes se nos ha inculcado de aprovechar cualquier oportunidad que haya, sea moral o no moral, no importa. ¿Por qué? Porque no hay un carácter establecido, sino que ahora los principios pueden ser removibles, las verdades pueden ser relativas y lo que antes era bueno, pues ahora puede ser algo muy malo y lo que antes era malo, pues ahora puede ser algo muy bueno. Eso es algo muy peligroso, que es algo que, bueno, se está manifestando a nivel externo en las votaciones y en todos los fraudes que se hacen, las multiplicaciones, las divisiones con números imaginarios. Pero más allá de eso, todo esto parte de esa corrupción que hay en nuestros corazones, de esa falta de educación, aún en valores tan básicos como no mentir, como la honradez, como el entender que todos trabajamos por un fin y ese fin, pues, es la libertad. La relatividad es un problema, ¿no? Cuando se habla de que, pues, no hay absolutos. Entonces, cuando no hay absolutos, entonces lo que yo aplico, lo que funciona para mi bien. Entonces, es una cadena de ideas y de acciones que se reproducen en nuestra sociedad. Estamos hablando de el carácter de un ciudadano libre. Una persona que es libre es una persona que no roba, que no hace fraude, ¿no? Una persona íntegra, una persona honesta, una persona que no es avara, una persona que tiene realmente el temor de Dios sobre su vida. Michelle, sería bueno que definiéramos, porque estamos hablando del carácter de un ciudadano libre. Pues definamos las palabras, definamos, porque estamos hablando de un ciudadano libre, un ciudadano libre, ¿qué tipo de carácter tiene? ¿Qué identifica, qué caracteriza a un ciudadano libre? Pero para poder entenderlo, pues miremos un poquito la definición de, en primera instancia, de qué es carácter.
¿Qué es carácter? Y el diccionario dice que carácter son cualidades impresas por naturaleza. Carácter es un hábito, es como una marca. En este caso, si es cristiano, pues la marca de Dios sobre la persona, que lo distingue de otras. Es una marca, un hábito que lo distingue de otras. La marca de un individuo único, algo que lo caracteriza. Eso es el carácter, es una cualidad impresa. Dice la definición por naturaleza. Entonces, el carácter también se puede heredar, pero ahí voy a tener mucho cuidado con esa parte. Porque algunos dicen, que yo tengo mal carácter porque mi papá tuvo mal carácter. Yo tengo mal carácter o yo soy así porque es que me enseñaron a ser así. Una canción antigua que Michelle nunca la ha oído, creo. Yo sí, porque pues yo soy del siglo pasado. Es una canción que dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Entonces, yo soy lo que soy en mi carácter porque el mundo me hizo así, porque las situaciones me hicieron así. Una canción que es muy famosa, los 80 creo. De pronto Jorgito sí la llegó a escuchar porque él es de la vieja guardia. Pero entonces nosotros, Michelle, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque pues el carácter es algo que muestra quién soy yo. Carácter es una marca, algo que me identifica a mí. Es una forma que yo tengo de actuar, de hablar, algo que me distingue de otras personas. Ahora, en ese orden de ideas, tenemos que pensar que el carácter no es hereditario, sino que el carácter se forma. Claro que influye papá, influye mamá, influye la educación, por supuesto, influye tu círculo de amigos, influye en qué tú pasas tu tiempo, de lo que tú lees. Todo esto comienza a marcar tu vida, pero no podemos caer en el error de decir que yo soy así porque mis papás fueron así, aunque eso tiene mucha fuerza, ¿no? Otra vez, porque uno como hijo, uno sigue el ejemplo. Los padres son el modelo y uno mire lo que ellos hacen y finalmente uno termina haciendo lo que ellos hacen. Entonces, en cierta parte, eso como que marca como un camino, pero al final de cuentas, cuando ella es una persona adulta, como tú, Michelle, entonces, bueno, tú te Ya casi. falta poquito para ser adulta. Un mes. Entonces, al final uno es el que decide. Uno es el que decide si voy a hacer como mi papá y mi mamá me enseñaron, si voy a hacer como el mundo me dice que sea, si voy a hacer como las películas me dicen que sea, si voy a hacer como, ¿qué? Como la sociedad demanda, o voy a hacer como realmente Dios quiere. Aquí Claro, hablamos de y carácter cristiano. Dale. también eso no trata solamente como de la edad o como cuántos años voy a cumplir, sino que, bueno, dice en 2 de Pedro 1:5 que vosotros también, todos nosotros como cristianos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Y bueno, siempre que pienso en carácter, pienso en este versículo, básicamente porque así me lo enseñaron y porque en verdad es el principio bíblico tan claro de que realmente la fuente del buen carácter, del carácter cristiano, pues no es otra que la fe. Y por eso es que, pues bueno, he escuchado mucho la frase de es que hay no, en las iglesias hay mucha gente que no tiene carácter, que es súper amoral, que eso van y roban y como muchas cosas de parte
de lo que ven en la iglesia las personas externas. Sin embargo, como nuestro llamado no es solamente estar en la iglesia, sino que es de verdad construir encima de esa base que es la fe, todas estas virtudes, todo este carácter. Porque al final, aunque nuestra historia sea una historia muy trágica o tal vez nuestros padres no fueron un buen ejemplo, al final pues sí, depende de nosotros, depende de esa capacidad que tengamos de someternos a Dios para que sea Dios quien trabaje en nosotros esas cualidades del carácter, que si no las trabaja Él, pues nadie lo va a hacer. Y por nosotros mismos no podemos tampoco hacerlo. Y cuando hablamos de fe, pues ahí hay un adjetivo calificativo muy importante que nos lleva a pensar fe, pero para tener fe, ¿fe en quién? No, fe en Cristo, fe en la palabra, porque uno puede tener fe, pero fe en qué? La fe en un animal, la fe en uno mismo, la fe en lo que dijo un filósofo determinado. Pero entonces, aquí hablamos de el carácter cristiano, o sea, carácter perteneciente a quién? A Cristo. Entonces, un carácter de un ciudadano libre es un carácter que va relacionado con Cristo, es decir, una persona que en su vida tiene la marca de Cristo. Ahora, esa parte es importante, Michelle, porque cuando hablamos de la marca, o sea, la marca es la que me identifica, no estamos hablando de tatuajes, ¿no? Tatuajes, porque hay gente que cree que puede tener fe y es cristiana porque se pone en el pecho una cruz, un tatuaje de una cruz, o por aquí en el brazo, o en la espalda, que dice yo tengo fe, yo soy de Cristo, o lo que sea. De eso no estamos hablando, ¿no? No estamos hablando. Esa es una mal concepción de la marca del cristiano, porque la marca del cristiano no es tatuajes, no es estampas, no es estampa, es un estilo de vida, es una forma de actuar, es una característica de cómo piensa, cómo habla y cómo actúa. Eso es lo que delinea que yo tengo un carácter perteneciendo a quién, de quién hablo, de quién pienso, y conforme a quién actúo. Entonces, estamos hablando aquí de que una persona que tiene un carácter, un ciudadano, que tiene un carácter, un ciudadano que es libre, debe tener un carácter concordante a la libertad. Porque ¿quién es el que da la libertad? Pues Dios. Si no tenemos a Dios, si no tenemos la fe en Dios, entonces va a ser muy complicado tener un carácter libre y vamos a ser esclavos de pasiones, esclavos de nuestras propias ideas, esclavos de lo que otros dicen, y todo lo que multiplicaremos será pues más de lo mismo. Bueno, entonces carácter es una marca externa, sino una marca ¿qué? Interna. Ahora definamos, Michelle, definamos qué es ser ciudadano. ¿Qué es ser un ciudadano? Porque el diccionario dice que un ciudadano es, según la Real Academia Española, una persona considerada como un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. Entonces, un ciudadano, según la Real Academia Española, entonces es una persona que está activa dentro de un Estado o está hablando de una nación, en la cual dentro de esa sociedad pues tiene derechos políticos y también tiene obligaciones. Cuando habla que está sometida a las leyes, son las obligaciones. Y entonces esto lo hace uno ciudadano, eso le da la identidad, la ciudadanía. Y ese término ya de ciudadanía pues proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad ya organizada. Eso es muy importante. ¿Por qué estamos hablando de esto, Michelle? Porque yo tengo identidad y no soy activo dentro de mi estado, dentro de mi país, en la idea de aportar para que la sociedad sea mejor, entonces creo que no estamos cumpliendo nuestro rol
como ciudadanos de un estado o de un país. Porque cuando yo pertenezco a algo, yo quiero que ese algo sea mejor. Yo quiero que ese algo prospere. Yo quiero que ese algo se desarrolle, no que se destruya. Entonces, cuando una persona destruye aquello a lo que pertenece y la identidad, por ejemplo, los colombianos. Nosotros somos colombianos, Michelle. Ujú. Entonces, como colombianos, todo lo que hacemos es destruir la imagen del colombiano, destruir la propiedad común, por ejemplo, la destruimos. No nos importa nada. Tenemos basura por cualquier parte. Las paredes las llenamos de grafitis y con porquerías, palabras feas. Entonces, eso significa que yo no estoy contribuyendo para Ujú. que como ciudadano mi estado o mi ciudad o mi país sea mejor, sino que estoy contribuyendo a su deterioro. Por lo tanto, eso no me da a mí la connotación de que yo soy libre, sino que me da la connotación, lo que estoy haciendo es contribuyendo a que el mal se distribuya, se aplique más dentro de la sociedad. Sí, Rick, y también con respecto a eso, pues bueno, lo he visto más entre los jóvenes y es una corriente de falta de identidad y más identidad por la región, identidad como santanderianos en este caso, pero como colombianos que nos afecta a todos. Y pues bueno, creo que la raíz de todo eso también es la globalización o bueno, incluso las redes sociales que una y otra vez es como nos dicen, nos dan mensajes de que Colombia es lo peor, entonces ya no quiero ser colombiano o qué ofensa ser colombiano, sino que vamos y miramos otras naciones y decimos, ay, queremos ser como esta nación. O incluso hay como una corriente muy fuerte y es como el avergonzarse una y otra vez de sus raíces, de nuestras raíces como santanderianos, como gente de Bucaramanga y creo que justamente es por ese desconocimiento del sentido de pertenencia por nuestra región, por nuestra ciudad, por nuestro país. Y pues es algo que se da también pues como en lo que fuimos educados en el entorno en que nacimos, en el entorno en el que crecemos. Hay una filosofía que anda por ahí que dice que somos ciudadanos del mundo. Y cuando uno dice que soy ciudadano del mundo, que pertenezco al mundo, entonces soy de todos y no soy de nada, ni de nadie. Entonces es muy importante entender que yo tengo una ciudadanía, en este caso que soy colombiano. Y como colombiano, yo tengo que aportar para que Colombia sea libre y para que las libertades que tenemos permanezcan, no para que las libertades se corten, se quiten. Ahora, ¿cuándo las libertades como ciudadano se me quitan a mí? Bueno, cuando no cumplo la ley de mi país, cuando me paso el semáforo en rojo, ¿ah? Cuando eh, tomo una botella de agua en el carro y en lugar de tirarla adentro del carro, la tiro a la calle. Cuando, cuando no sigo las leyes del tránsito, por ejemplo, como caminante, que hay un puente para atravesarme y en lugar de atravesar el puente me salto por el medio de los carros para pasar. Hay unas responsabilidades básicas que hacen que la sociedad tenga orden y sea libre. Y no depende de lo que otros dicen que haga, depende de mí. Que yo cumpla las cosas razonables, el orden. Por ejemplo, la propiedad privada, Michelle, respetar la propiedad privada. Cuando alguien no respeta la propiedad privada y roba, lo que está es haciendo que la sociedad sea más esclava. ¿Sí entiendes eso? Sí, incluso, bueno, con respecto a eso, justamente ayer hubo un problema aquí, no sé si todos saben, pero pues mi familia tiene un pequeño negocio y tenemos un almacén. Y justamente ayer vino un señor que ya era mayor de edad y que tenía muchos delitos encima e intentó robar algo. Y bueno, justamente cuando uno ve a esta persona tan mayor de edad, con esa cara de vergüenza, uno se da cuenta de que el camino de robar, el camino de ser
de no ser honrado, realmente no es para nada libertad, no es una elección que decidieron para ser felices, sino que al revés, es una elección que al final conlleva a un camino de muerte, y es aquel camino de vergüenza consigo mismo, vergüenza con la sociedad y pues vergüenza con Dios. Claro, entonces ahí entra que definimos entonces la otra palabra, que es la palabra libertad. O sea, ya definimos lo que es carácter, y pues aquí hablamos de carácter cristiano. Luego decimos lo que es ser ciudadano, y ahora entonces definimos lo que es libertad. El diccionario define libertad de la siguiente manera. Dice, libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Esta parte es muy importante para tener en cuenta ahorita, porque esta definición pues nos aclara el concepto o la idea de lo que tú estás hablando. ¿Cuándo la libertad comienza a acabarse? Cuando la gente comienza a pasar los límites, porque la libertad tiene un límite. Somos libres, claro, pero somos libres para hacer todo lo que es correcto. Cuando uno ya hace lo incorrecto, entonces esa libertad comienza a cerrarse, a, a limitarse, y comienza uno como a esclavizarse. Y eso requiere entonces más vigilancia. Por ejemplo, si la persona que fue a robar ayer, esta persona robó o hizo lo que hizo, entonces a esa persona esa acción la hace más esclava. Y a nosotros que estamos siendo afectados por esto, también. Porque, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pensar en una reja. Porque para que no entre cualquier persona. Tenemos que pensar en una cámara, poner cámaras para identificar quién es el que viene, y si llega a hacer algo, que quede registrado en la cámara. A veces se piensa que tener más cámaras es libertad. Es mentiras. Tener más cámaras en los establecimientos o en la calle es una señal de que la libertad está siendo limitada, vigilada, porque ya no confían en ti, Michelle. En un colegio, por ejemplo, que hay cámaras, muchas cámaras, y ponen cámaras en los salones de clases. ¿Sabías tú eso, no? ¿Por qué ponen Sí, en mi cámaras? colegio lo sabía. ¿Y por qué los ponen? ¿No? Porque los muchachos se portan muy bien, Mm. porque los muchachos son una belleza, y cuando la profesora se sale, comienzan a hacer las tareas, y mejor dicho, toda una paz. No, ponen las cámaras para que el muchacho vea que lo están mirando. Se fue la profesora, pero me está mirando la directora. Y entonces, por miedo a la cámara, se portan bien. Por miedo a que lo vean en la cámara, comienzan a actuar diferente. Eso se llama, como hablamos de gobierno, se llama gobierno externo. El Ujú. gobierno externo, la vigilancia, hace que te portes bien y actúes bien, cuando debería ser lo contrario. Yo tengo que portarme bien, tengo que actuar bien, no porque me vigilen, sino porque es lo que me conviene a mí y le conviene a los demás. Entonces, somos libres, pero la libertad tiene un límite, Michelle. Y la libertad mía se acaba cuando yo violo la libertad de otras personas. Ujú. Dime. Sí, también con respecto a esto, bueno, si vamos también a los principios bíblicos, pues la Biblia nos habla una y otra vez de libertad, de libertad. Y parece que aún no nos queda claro que la libertad es aquella decisión voluntaria de someternos a la ley de Dios en este caso, que es la única ley perfecta, la única ley justa. Y bueno, anoche leíamos en Deuteronomio 3, creo, con mi familia, y leíamos de que no hay Dios tan cercano como aquel Dios de Israel, y no hay ley tan justa como aquella ley que Dios dio a su pueblo. Y bueno, esta ley es solamente posible gracias a la libertad que Dios nos dio. Y dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos
firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Así que en este pequeño versículo podemos ver de dónde sale la libertad, cuál es la raíz de la libertad, y es Jesús, porque solamente Él puede definir lo que es, solamente Él puede poner principios, solamente Él sabe las leyes que van a traer libertad a un individuo, pero también a toda una nación, a todo un pueblo. Y también nos dice como cuál es el precio de esta libertad, y es mantenerse firmes. Y hay una frase que siempre repetimos, y es que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Y una vigilancia no solamente de lo que está pasando alrededor mío, sino de mí misma, de mis acciones, de qué estoy creyendo, y pues porque también sabemos que esas ideas nos llevan a pensar de una forma determinada, y cuando pensamos de esa forma, pues nos lleva a actuar de cierta forma. Claro, si tú miras, por ejemplo, algunos videos que se han hecho, por ejemplo, de los musulmanes. Los musulmanes, hay un grupo de personas que llevan unas varas en sus manos, hombres, para castigar a las mujeres. Cuando encuentran a alguna mujer haciendo algo que es incorrecto, que ellos consideran que es incorrecto, públicamente le pegan, la golpean con la vara. Eh, Todo como un entendimiento incorrecto de la libertad, porque la libertad comienza primeramente internamente y comienza cuando cada persona se encuentra con Dios, se encuentra con Jesús. Por lo tanto, automáticamente ella comienza a hablar verdad, comienza a cambiar sus expresiones en su vocabulario, comienza a ser más honesto en sus acciones, más íntegro en lo que hace, comienza a respetar a las otras personas. Por ejemplo, el bullying, Michelle, el bullying, que en el colegio a todo el mundo nos hicieron bullying, ¿no? Se burlaban de nosotros, nos apacaban, nos pegaban, y para uno por eso salir tenía que ponerse violento también o meterse en la rosca de los que hacían bullying. En fin, pero el bullying es una señal clara y contundente que nosotros cortamos la libertad de las otras personas y no respetamos como otras personas, donde comenzamos a burlarnos, comenzamos a hacer chistes pesados, o sea, no respetamos. Cuando el cristianismo llega a un ciudadano, entonces esta persona comienza a respetar a otra persona, la mira importante y valiosa y respeta sus ideas en un sentido, su forma de ser y ve en ella los valores. Entonces, estamos hablando de un ciudadano que es libre. Un ciudadano libre no es el que destruye las cosas de la ciudad. Un ciudadano libre es uno que cuida y respeta, porque la libertad, soy libre para hacer todo lo que es bueno, volví a decir, ¿no? Esa es la definición correcta. Soy libre para hacer lo que es correcto. Cuando yo violo la libertad de otras, entonces la libertad se deteriora, comienza a dañarse. Y yo creo, Michelle, que nosotros como ciudadanos de este país, Colombia, podemos aportar para que la libertad que cada uno encuentra en Dios, la libertad que cada uno experimenta, la pueda multiplicar en sus acciones. Porque la idea de este programa es esa, ¿no? Los ciudadanos libres producen una sociedad libre. No una sociedad libre produce ciudadanos libres, no. Los ciudadanos libres producen la sociedad. Los ciudadanos libres producen familias libres. Los ciudadanos libres producen cualquier cosa en la sociedad libre. Pero hay que entender el concepto correcto, que la libertad requiere un determinado carácter. ¿Y cuál carácter es? Pues el carácter de Cristo, el carácter que está determinado ahí. Porque estaba hablando con alguien y me decía, pues es que hay varias verdades. No hay varias verdades, hay una sola verdad. Porque cuando decimos que yo puedo actuar así porque así pienso, porque así creo que es lo correcto,
y el otro actúa así, asá, porque piensa que es lo correcto, pues entramos en problemas. Porque entonces eso es lo que trae el deterioro en las acciones, en el carácter. Hay una sola verdad y todos alineados a esa verdad, entonces vamos a hacer de nuestra sociedad una sociedad libre. Estamos en una sociedad complicada, Michelle, hoy en día. Tú sabes que uno en la calle ya, lo primero que uno hace en la casa es hacer su casa y la llena de rejas. ¿Por qué la llena de rejas? Porque el escenario no es muy seguro. Claro, uno se encierra, a veces uno para salir de la casa, para salir de la casa uno tiene que abrir 3 candados. Y decimos que somos libres, ¿no? En la calle, prendas valiosas, porque tiene temor de que alguien se la quite, se la robe. Entonces estamos dentro de una sociedad un poco inestable e insegura y tenemos ciertas libertades, porque nosotros como Colombia, Michelle, somos un país que tenemos más libertades que otras. No somos totalmente libres, ¿sabías? No, no somos, porque no somos un país cristiano totalmente y porque la Constitución de Colombia no nos ampara para ser libres totalmente, que debería ser. La Constitución, para que una nación sea libre, necesita una Constitución que esté basada bajo los principios de libertad que están en la Biblia. Como nuestra nación no está registrada y permeada por los principios de la Biblia, pues aún ni la Constitución nos protege. Es decir, la ley no protege al inocente. La ley nuestra protege a los malvados. Así estamos a ese nivel, Michelle. Una sociedad en donde se protege a los malvados. Ujú. Y con respecto a eso, pues podría surgir la pregunta, entonces, ¿qué hacemos si no hay una sociedad libre? Si no podemos dejar nuestra casa sin rejas, si no podemos no poner cámaras porque la sociedad está mal y porque van a restringirnos y porque ni siquiera la Constitución misma nos ampara como libertad de familia, como libertad económica, pues entonces, ¿qué podemos hacer para vivir la libertad? Y bueno, con respecto a esto, pues en 1 de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y creo que aquí, pero bueno, escribía específicamente a unas personas en un tiempo específico, pero ahora también nos escribe a nosotros. Y es que aún en medio de esa sociedad que no es libre, nosotros sí podemos actuar como ciudadanos libres. ¿Y qué es ser un ciudadano libre? Pues al final es resumido como ser un siervo de Dios que se somete a su ley y que vive de acuerdo a estos límites que nos protegen, que nos amparan y que nos dan libertad. Y así es como hacemos callar la ignorancia de los insensatos, así es como hacemos que la sociedad alrededor nuestra se haga libre, viviendo nosotros mismos con principios, con valores y decidiendo el bien. Estamos en una situación complicada porque mucha gente dice, no, esto está grave, esto está feo, esto se pone de mal en peor, esto no hay solución, esto vamos para el caos. Bueno, vamos al caos si nosotros lo permitimos. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener un estilo de vida. Michelle está diciendo, ¿cómo podemos nosotros permear la sociedad que no es totalmente libre como la nuestra latinoamericana? ¿Cómo podemos hacer que sea más libre? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quitando y poniendo gobernantes? No necesariamente, es importante, pero no necesariamente. Eso se puede lograr cuando cada persona, cada cada ciudadano decide tener un estilo de vida concordante con los principios de libertad bíblicos. Si cada uno hacemos esto, allí en nuestro círculo chiquito, en mi empresa, en mi casa, en mi colegio, en el deporte, en los negocios, en las conversaciones, en la calle, cuando estamos en la calle, en lugar de tirar la basura al suelo, en lugar de gritar como locos y desesperados,
en la calle, cuando respetamos a las personas mayores, en la calle, cuando respetamos las señales de tránsito, en la calle, cuando valoramos a otros más que nosotros. O sea, cuando agarramos un estilo de vida diferente, cada uno está dando su aporte para que la sociedad sea libre. Entonces necesitamos un ciudadano con un carácter libre, Michelle. Uno, un ciudadano que diga, no me importa cómo están las cosas, pero yo voy a decidir hacer lo correcto. Si hacemos eso, si cada uno decidimos eso, ¿te imaginas, Michelle, todo lo que pasaría? Cada uno desde su rincón, cada uno desde su esfera, decidiendo mantener, soportar la idea de libertad que Dios tiene, que comienza en mí, en mis acciones y en la aplicación que yo hago en mi círculo de referencia. Eso es, nosotros los ciudadanos libres podemos permear esta sociedad complicada, influenciándola. Oiga bien, no que la sociedad nos influencie a nosotros, no. Nosotros influenciando a la sociedad, Michelle. Siendo ejemplo, siendo modelo. Así es, y bueno, esta es una invitación en verdad que como cristianos, como hechos libres, no sigamos viviendo en esclavitud y que no cedamos más poder al gobierno externo, no cedamos más responsabilidades al gobierno externo, sino que actuemos como libres, de acuerdo a aquella libertad espiritual, libertad de conciencia que tenemos, actuemos con una libertad externa, una libertad religiosa, una libertad civil, una libertad económica y una libertad política. Y eso es un llamado para todos nosotros, para que podamos en verdad hacer que el mal retroceda actuando bien, haciendo que el gobierno externo merme, actuando con un gobierno interno. Y esa es la única solución para nuestra sociedad, que todo empiece desde una minoría que pueda leudar toda una masa. Eso dice la Biblia, claro, ese me parece una buena análisis y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que nosotros somos la sal para la comida se necesita un poquito de sal, no mucha, para que sale todo y le dé sabor. Entonces, cada persona, cada ciudadano colombiano, latinoamericano, cada ciudadano bumangués, en nosotros está la solución para que mantengamos y sostengamos y aumentemos, que crezca la libertad. ¿Cómo crece la libertad? Crece cuando yo modelo, cuando yo decido vivir correctamente, cuando yo decido hacer lo que a Dios le agrada. Tremendo, ¿no? No importa la edad, Michelle. ¿O sí importa? No, no importa, son decisiones diarias que parten de la fe, que es nuestra base, y a ella añadimos virtud, conocimiento, amor, dominio propio. Bueno, animamos y desafiamos a las personas que nos ven que dicen cuál es la solución. Entonces, bueno, en primera instancia, poner tu fe en Dios, tener un encuentro con Dios, con Jesucristo. Y cuando hagas eso, entonces vas a comenzar a añadir cosas a esa fe, cualidades, características que están ahí en Pedro. Y cada día añadiendo a tu fe virtud. ¿Cómo dice el versículo, Michelle? A la fe se añade. A la fe se añade virtud, a la virtud conocimiento, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, dominio propio es autogobierno, al dominio propio paciencia, a dominio propio paciencia, que es muy importante hoy en día, para perseverar, a la paciencia piedad, y a la paciencia piedad, y a la y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. ¡Wow! Tremendo. No, Dios no nos está pidiendo que tengamos todo el paquetón de una sola, ¿no? Quiero que comencemos. Comencemos con la fe en Cristo. Y a medida que vamos creciendo, vamos añadiendo. Se añade poco a poco y a añadir algo
vamos enriqueciendo nuestra vida, nuestra familia y enriqueciendo la sociedad. Entonces, por un lado, es el carácter de un ciudadano esclavo, ¿no, Michelle? Claro, Rick. Y recordemos que todo esto no es obra nuestra, sino que si hemos creído en Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo. Y dice, por último, en 2 Corintios 3:18, que por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, día tras día, mañana tras mañana, una y otra vez, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, bueno, sí, eso es un camino, como tú decías, es un camino en el que vamos añadiendo, y esta añadidura se va reflejando en lo externo, en nuestra sociedad. Es un camino emocionante, no se acaba, porque todos los días uno puede aprender, crecer, aportar, vivir. Es algo precioso. El cristianismo no es aburridor. Ser un ciudadano libre no es aburridor. Ser un ciudadano libre es algo que tiene mucha expectativa, mucha dinámica, mucha fuerza, mucha pasión, porque uno siente que uno es parte importante para la sociedad. Bueno, el tiempo se nos acabó, Michelle. Tú hablas mucho. ¿Quién será? El tiempo se nos fue. Gracias, Michelle. Gracias a los que nos ven en directo, los que nos verán. Esperamos que a través de lo que hacemos usted pueda enriquecer su vida, ser inspirado a dar su aporte para que esta sociedad sea mejor, para que la sociedad donde usted vive sea mejor, comenzando con usted. Así que nos despedimos, Michelle, de nuestros seguidores, de los que nos verán. Gracias por acompañarnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.